Si podía agarrar el micrófono y me dio la mano porque hago alguna coreografía en el medio. No, mentira, no. No hago coreografías. No puedo. ¿Se imaginan a mí haciendo una coreo acá arriba? Impresionante. Bueno, buen día, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, yo estoy contento, estoy feliz. Ayer tuve el privilegio de compartir parte del mediodía con Jorge y Susi. Cumplió años mi mamá, 80 años. Y Susi me decía, y mañana nos vemos. Y yo le decía, sí, estoy tan contento. Y me dice, sos mimoso, ¿eh? Y sí, es así. Soy mimoso, así que si pasan cerca los abrazo después. Y le dije, estoy contento, y es cierto, estoy tan contento, estoy contento. Me pone contento venir a mi iglesia y me pone contento ver caras nuevas cada vez que vengo. En los últimos años el Señor permitió que viniera, así que no es la primera vez que me vuelven a ver y me ponen contento ver caras nuevas. Y algunas caras nuevas no saben que están en mi iglesia. Ahí está, así que por ahí dicen, no, viene un predicador de otro lado. No, es de acá, viene de acá. Leíto es de Libertador. Así que ahí está. Todos los que piensan que viene un invitado, sepan que si vinieron después que yo, están en mi iglesia. Ahí está. Bueno, no, pero me puso contento. Conocí una hermana de Venezuela que está por ahí, ¿no? Me la presentó por acá, Susana, y me conmovió saludarla y estar en la iglesia. Tenemos un muy buen número de venezolanos, han sido de gran bendición para nosotros y en este tiempo oramos mucho por ellos. Así que, bueno, sentite amada por Libertador y por Vida en Jesús también. Oramos por vos, por Venezuela, por tantos hermanos que están allá. Hoy el tema que el Señor puso en mi corazón a través de la invitación de Jorge, él me decía, estamos hablando acerca de restauración, restaurados, ¿no, Jorge? Y pensaba en algo de eso. Recién cuando cantábamos una de las canciones decía, unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Y pensaba mientras la cantaba, de paso, qué hermoso suena la alabanza. Tienen unos músicos hermosos y yo los conozco porque los veo por la tele en casa. Así que todos, recién cuando oraban por mí, decía, wow, el muchacho de la tele oró por mí. Pues para mí es el muchacho de la tele, ahí está. Hay otra peticita que predica también, que es así, la Jessie, que yo digo, mira la Jessie, ahí está. No saben cuando... Bueno, no cuento de Jessie, porque no se cuenta de mí. Y no tenemos nada que ver, éramos dos chicos buenos, nosotros éramos los buenos. Ahí estaba. Y me tocó este tema de restaurados y me tocó esta canción en particular. Cuando uno piensa las cosas que hizo el Señor por nosotros y lo que implica esto de que Él muera en la cruz por nosotros. La palabra dice lo mismo de la canción, este unigénito de Dios vino a redimir, Él nos tomó de donde estábamos. Eso es la redención, que Él nos vuelve a traer, nos vuelve a comprar. Éramos de Él, somos de Él, pero estábamos lejos y Él nos vuelve a traer y nos perdona. Todo el que se acerca a Él lo perdona. Todo el que quiera acercarse. Así que prepárate esta mañana para acercarte al Señor. Vinimos a la iglesia, es cierto, pero a veces todos sabemos cómo llegamos, ¿no? Yo a los hermanos que de Vida en Jesús los conozco a todos y los miro y ya más o menos sé cómo llegaron. Bueno, a ustedes, a algunos los conozco de muchos años también, pero como están tanto más lindos que cuando yo los conocía, por ella no les adivino las expresiones. Sus pastores los miran y los conocen, yo no. Cada uno sabe cómo llegó. Y la palabra del Señor dice que Él nos vuelve a traer y nos dice que a todo el que se acerca a Él, Él lo perdona. Y cuando veo esto de que Él nos redime, pienso, nos redime y cuando uno llega al Señor, no siempre llega de la mejor manera. En realidad, llegamos bastante mal. Y a veces, aún estando en el Señor, arrastramos pequeñas cosas, pequeñas heridas, pequeñas lastimaduras. Los chicos tienen alguna imagen que les pasé, de las que quiero hablarles un poquito antes de comenzar o como parte en sí del mensaje. Yo no sé cuándo ya está, pero ya está. Van a ver de entrada que aparece una taza ahí adelante. Yo quiero hablarles un poquito acerca de esta taza. Marce se va a poner contenta. Marce es mi esposa. La conocen a Marce, ¿no? Está de atrás. Cuando vean una chica linda por ahí atrás, es Marcela.
Y cuando vayan otras 3 chicas lindas son mis hijas, que están por ahí atrás. Y antes de empezar, gracias por orar por mí. Yo sé que oraron por mí muchos en el último tiempo. Y hoy por eso estoy tan feliz también de estar acá. Yo soy parte de las cosas que el Señor ha restaurado. El Señor restauró mi vida en algo muy evidente como es la salud. Como es la salud. Pero a veces venimos con otras cosas que no se ven tanto, no son tan evidentes y necesitan ser restauradas por el Señor. Así que gracias, hermanos, porque han orado por mí y el Señor ha respondido a las oraciones. Me tienen acá bien de vuelta, bien de vuelta. Y estuve bastante rotito. Bueno, ¿ven esta taza que está acá atrás? Esta taza es real, existe. Hoy vemos tantas imágenes que no sabemos si son inteligencia artificial o son reales, ¿les pasa? Ves algo y decís, ¿es verdad esto o no? Y debo decir que a mis 54 años, que soy muy joven, a veces mis hijas me dicen, papi, eso es CIA. ¿Nunca te dijo algún pibe algo de eso? Y vos estabas tan convencido, mirá lo que hay, no sabés lo que vi. Y uno está tan creído y me dice, no, papá, eso es CIA. Qué desilusión, ¿no? Bueno, esta taza es real. No es bajada de internet, no es una de esas fotitos que aparecen por ahí. Es una taza que es de verdad. Esta taza me la regaló mi novia. Por eso sé que a Marce le iba a gustar verla. Ella no había visto la foto que le había sacado. Esta taza me la regaló mi novia. Marce cuando era mi novia. Es lindo los esposos acordarnos de que nuestras señoras fueron nuestras novias. Bueno, Marce ya es mi esposa desde hace 25 años. Este año cumplimos 25 años de casados, pero para mí sigue siendo mi novia. Soy un esposo muy enamorado y muy así como baboso de su esposa. Yo la amo más que antes, porque ahora la conozco mucho más. Ahora sé verdaderamente quién es Marcelita y la amo con locura. Bueno, cuando todavía era mi novia, ella me regaló esta taza. Éramos unos chicos muy particulares, nos conocimos estudiando en el seminario bautista, así que siempre digo lo mismo, aliento a los jóvenes a estudiar, a prepararse, porque ir al seminario trae muchas cosas además de conocimiento teológico. A mí me trajo una chica, muy linda, la más linda que había. Me la trajo a mí. Hace un tiempito predicó en la iglesia un muchacho del cual fuimos compañeros y se casó con otra chica, y la discusión era quién se casó con la linda. Obviamente gané yo. Bueno, Marce, cuando era mi amiga y habíamos empezado a salir, a caminar un poco, para conocernos, en fin. Mientras yo tomaba coraje para declararme, eran las caminatas previas, ¿no? Bueno, éramos muy particulares, aún como amigos, porque caminábamos por el Parque Chacabuco y mirábamos balcones de departamentos y pensábamos cuál íbamos a comprar cuando nos casáramos. Claro, ni siquiera éramos novios, pero ya hablábamos de qué íbamos a comprar cuando nos casáramos. Bueno, finalmente nos pusimos de novios y cuando nos pusimos de novios, Marce empezó a comprar cositas para nuestra casa. Ella compraba copas de cristal, ¿vieron todas esas cosas lindas que a veces uno va juntando? Vajilla, algunos manteles. Ella compraba cosas porque, bueno, soñaba, ¿cómo no va a soñar también? Me vieron a mí. Había conseguido este churrazo acá. Bueno, ahí está. Atrás Pancho tiene algunos libros, después algo les va a contar. Se me permitió que pudiera escribir un libro en toda esta experiencia. Y así, si quieren, hasta se pueden sacar una foto conmigo. Hay quien compra el libro solo para sacarse una foto conmigo. Ojalá, ¿no? Bueno, así que dentro de en ese tiempo se podían traer cosas de afuera. Y un día Marce me hizo acompañarla al correo, aduana, no sé, para buscar algunas cosas que había comprado, y dentro de las cosas que había comprado estaba esta taza. Esta taza que dice esta frase: un pastor vive en fe, lidera con amor, guiando a otros al amor de Dios. Y yo no era un pastor como ahora. Yo era un simple seminarista que soñaba con algún día ser pastor, pero Marcelita había visto en mí cosas que Dios sí había visto y yo no me creía mucho. Antes no era así hablador como ahora que hablo, hay que callarme, ¿no? Era bastante timidón. Pero Marce vio en mí lo que Dios ya había visto y me regaló esta taza. Y yo amé esta taza. La adopté y era mi taza para todo. Iba a la oficina con la taza, de la oficina la llevaba a mi casa, tomaba el desayuno con la taza.
en la oficina tomaba el café con la taza. Estaban todos cansados de mí y de la taza en casa, porque iba para todos lados. Cuando yo la conocí, la vi cantando en el seminario una canción que se llamaba En otro tiempo y en otro lugar. Una canción de Sandi Patty, canta muy bien mi esposa. Así que yo conseguí esa canción y sonaba en mi pieza de soltero esa canción todo el tiempo. Con Sandi Patty cantando, que para mí cantaba mucho peor, mi esposa cantaba mucho mejor. Bueno, así que la taza iba conmigo para todas partes. Hasta que un día, ¿te imaginas lo que pasó con la taza? Se rompió la taza. Se rompió. La taza se cayó. Se cayó y se rompió. ¿Y sabes lo que pasó conmigo? Lloré por la taza. Sí, así grandote como era, lloré por esa taza. Me dolió tanto que se rompa esa taza. Lo primero que hice fue, juntar esos pedacitos. Y los tuve escondidos mucho tiempo. Porque me dolía. Me dolía pensar en esa taza que se había roto. Me dolía en el alma. Así que escondí esas heridas de la taza. Los guardé. Y no la escondí por miedo a que Marce me la descubriera. Después, ahora que soy casado, si se me rompe algo que ella me regaló, lo escondo, pero por miedo a las heridas que puedo tener si me las encuentra. Pero en ese momento, que era mi novia, yo guardé la taza rota porque me dolía en el alma solamente pensar que mi taza, el regalo de mi novia, estaba rota. Hasta que un día tomé la taza rota, uní los pedacitos y los pegué. ¿Y sabés qué pasó? La taza servía todavía. Servía. La llené de agua, puse el saquito de té y volvió a ser mi taza con la que tomo el té. Y se notan las rajaduras, ¿no? ¿Ves la taza? Se ve que está rota, ¿no? Se ve que está rota la taza. Las heridas están, las marcas están en esa taza, pero en un momento las heridas me hacían doler. Pero después, ahora, las heridas, las cicatrices de esa taza, las rajaduras que tiene esa taza, que están bien pegaditas, bien soldadas, bien unidas, me recuerdan otra cosa. Y yo sé que faltan pedecitos, ¿ven? Cerca de la P de Pastor le falta un pedacito. Está arreglada, pero tiene marquitas todavía. Le faltan pedacitos, pero mi taza me da el tecito todos los días en la oficina. Me sirvo el café todos los días en la oficina. Y las marcas de la taza ahora me recuerdan que Marce me ama. Miro la taza y digo, esta taza me la regaló mi novia. Y está rotita, es cierto, pero miro esas marcas y no recuerdo la caída. Me acuerdo que mi novia me quería. Me recuerdo cuánto yo la amo. A mi novia también, a Marce también. ¿Y sabés qué me recuerda también la taza rota? Que un día yo también me rompí. ¿Vos te rompiste alguna vez? ¿Cuántos nos lastimamos, no? ¿Cuántos nos herimos o nos hieren alguna vez? Dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros pecados. Qué tremendo lo que el Señor hizo por nosotros. Dice la palabra que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él más que nos restauró. Dice la palabra del Señor, si alguno está en Cristo, ¿cómo dice 2 Corintios? Nueva criatura es. Qué bueno. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Así que es lo primero que hace el Señor con nosotros. Y fíjate, si el Señor puede darnos vida cuando estábamos muertos, ¿cómo el Señor nos va a sanar completamente todas nuestras heridas? Y a veces conservamos algunas heridas. Y a veces es cierto, aún como hijos del Señor, vivimos con algunas heridas. Bueno, la palabra del Señor nos va a llevar hoy a un Señor Jesús
y te va a llevar hoy a un Señor Jesús que quiere no solo llevarte al cielo, que ya es maravilloso, ¿no? A veces el cielo es algo tan lejano. Bueno, cuando vivís lo que yo viví, el cielo es algo muy cercano. Y la esperanza del cielo sirve mucho. Pero el Señor vino para algo más que darnos la seguridad del cielo. El Señor quiere sanar, restaurar y resignificar todas tus heridas. Él dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas, bueno, pasaron y todas son hechas nuevas. Qué hermoso, ¿no? Le pasé a los chicos de multimedia los versículos en NBI, pero vengo programado en 60 yo, ¿vieron? Así que ustedes, como les guste más. Me quiero hacer el moderno, pero a veces me sale así. El otro día contaba que mis hijas me enseñaron algunas palabras en joven. Pero que los jóvenes tienen sus idiomas, ¿no? Y el tema es que cuando yo me las aprendí, ya medio que habían pasado de moda. Entonces quería decirles recién, me da cringe, ¿no? Pero ya cringe no sé si se usa más. Y después me olvido qué quieren decir. Y después me dicen, no, papá, mejor esa no la digas. Así que bueno. Y alguna que me quise aprender, después me olvidé cuál era. Había una que era como que quería estar en un lugar o algo, lo que había lo quería y no lo tenía, o quería, no sé, ya ni me acuerdo lo que quería decir. Pero bueno, así que con las versiones de la Biblia me pasa parecido. Paso de NBI, lo digo en 60, soy así. Pero bueno, el Señor nos hace nuevos. Nos hace nuevos. Si vamos a Él, Él nos hace una nueva creación, una nueva criatura. Él que nos tomó cuando estábamos muertos y nos dio vida, lo hizo para algo más, de que vos y yo vivamos con heridas sangrantes aún cuando estamos con Él, aún cuando somos de Él, aún cuando estamos sentados en la iglesia todos los domingos. Y a veces pasa. ¿Quién no fue lastimado? ¿Quién no fue herido? ¿Quién no se lastimó alguna vez? Heridas sentimentales. ¿Cuántos aún de grandes viven lastimados o heridos por un metejón de jóvenes, ¿no? Y parece gracioso, pero pasa. Heridas en la familia. ¿Quién no fue herido por alguna situación familiar? Son las más terribles, ¿no? Las más tremendas, las más difíciles. Todos ustedes saben que sirvo al Señor como pastor en la iglesia Vida en Jesús, pero me gano el pan en la inmobiliaria. Y vemos muchas situaciones patrimoniales que surgen no siempre por la esperanza de la parejita que quiere comprar para casarse. Muchas vienen, como también tenemos el estudio jurídico, por rupturas familiares tremendas. Situaciones que hacen que hermanos se detesten, no se puedan ver. Hemos alguna vez firmado operaciones, un hermano en una habitación y otro en otra habitación, porque no se podían ni cruzar. Esas son las que más duelen. David escribía en el Salmo 55, mis angustias me perturban, me aterran, se me estremece el corazón en el pecho, el pánico se apodera de mí. Y qué parecido a un ataque de pánico, ¿no? Qué parecido. Acá está Zaida, ¿no? Y yo diciendo esto un poco colorado delante de Zaida. Pero qué parecido, ¿no? ¿Cuántos atraviesan situaciones donde el corazón late a 1000 por hora? Parece que no entra en el pecho. Tuve una chica, una vendedora una vez, cuando dirigía la inmobiliaria en España, hermosa, había sido Miss Cantabria, o sea, Miss de la provincia de donde estábamos nosotros. Participó en Miss España, preciosa, era preciosa, una chica preciosa. Y en un momento empezó a tener ataques de pánico en la oficina y se acostaba en el piso en posición fetal porque no podía estar. David estaba pasando un tiempo así, pero ¿sabes por qué le estaba pasando? Más abajo el mismo Salmo dice, si un enemigo me insultara, lo podría soportar. Dice, lo podrías soportar. Si un adversario me humillara, bueno, me podría esconder. Pero fuiste vos. Dice, mi amigo, mi compañero. Qué bárbaro cuando Absalón, su propio hijo, se revela, quiere sacarle el reino. Esta persona cercanísima a David lo traiciona. Y David dice, wow, esto no lo puedo soportar.
¿Te lastimaron alguna vez a vos así? Creo que todos podríamos contar alguna historia de este tipo, ¿no? Algún primo, algún hermano. Yo tengo un hermano que es malísimo. No, como no está. Y a veces uno se enoja. Y esas cosas que quedan en el corazón. Bueno, el Señor quiere sanar y puede sanar todas esas cosas. Yo quiero llevarte ahora a la palabra del Señor, el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Dice así la palabra del Señor. No sé si ya está ahí, si está, ahí está. La leemos juntos, yo la leo, ustedes pueden seguir la lectura. Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor de los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo, la paz sea con ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Bueno, pasó una semana de este acontecimiento tan maravilloso y dice la palabra del Señor que Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos. Esa primera vez no estaba Tomás ahí. Y quiero que veamos este pasaje comprendiendo un poco a Tomás. Tomás es uno de los que a veces le damos con un caño por algunas cosas, ¿no? Hay personajes bíblicos que a veces son usados para darles, ¿no? Uno es Tomás, al que siempre llamamos el dídimo, el que duda, el dudoso o el que no cree, ¿no? Uno de ellos es Tomás. Dice, Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, vimos al Señor. ¿Cómo no se lo iban a decir, no? Vimos al Señor. Y Tomás responde, mientras yo no vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo y mi mano en las marcas de su costado, no lo creeré. Ahora, claro, podemos ser duros con Tomás y decirle, Tomás, qué falta de fe, ¿no? Tomás, el que necesita ver para creer. Pero, ¿cuál había sido la última vez que Tomás vio al Señor? ¿Dónde lo había visto la última vez? En la cruz. La última vez que Tomás había visto al Señor, el Señor estaba clavado en la cruz. ¿Vieron como la canción En una cruz? Pero no tenía la poesía ni la melodía de la canción. Era un hecho tremendo. Así que, ¿cómo no le iba a costar? Si a nosotros nos cuesta a veces, ¿no? Venimos desde hace años a la casa del Señor y a veces pasan cosas difíciles y zozobramos. ¿O siempre tu fe es ejemplar? Ojalá que sí, Dios quiera que sí. Pero a veces zozobramos. A veces pasan cosas y nos hieren. Tomás, claro que había sido herido. ¿Cómo no iba a ser herido? Todos sus sueños, sus expectativas, lo que él esperaba, eso había terminado en la cruz. Así que él dijo, bueno, si no veo sus manos, no veo su costado, no me tiere mi mano, dice, no me tiere mi dedo, no tocar. Él no solo quería tocar. Dice, yo no voy a creer. Dice la palabra que una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo y Tomás esta vez sí estaba con ellos. Y estaban las puertas cerradas. Ese era el ánimo de los discípulos. Estaban a puertas cerradas por miedo. ¿Te acordás lo que hice yo con la taza cuando se me rompió? Antes de arreglarla, la guardé, la escondí. Y así estamos a veces, ¿no? Hay alguna herida y nos escondemos. Así que los discípulos estaban ahí encerrados por temor. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesús volvió a aparecer. Dice, aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Y le dijo, la paz sea con ustedes. Y después llamó a Tomás. ¿Te imaginas qué habrá sentido Tomás cuando el Señor lo llamó? Cuando escuchó su nombre. ¿Fuiste un buen estudiante en el cole vos? ¿Eras buen alumno? Jessy sí fue buena alumna.
Seguro, no se le imaginan mala alumna, Jessie, ¿no? Uno se la puede imaginar mala alumna, nada, difícil. Una excelente alumna. Pero los leitos, cuando la profesora sacaba la lista, y ahora me casé con una profesora, abogada y profesora, así que imagínate. Cuando la profesora sacaba la lista y decía, bueno, voy a tomar, ¿sabés cómo se ponía el corazón del leíto? Y empleaba todas las técnicas, que los profesores creo que conocen. Trataba de mirar para abajo, de esconderme a ver si no me veía, de no cruzarle la vista al profesor. Creo que la sabemos todas, ¿no? No le cruces la vista porque si te mira a los ojos te llama, ¿no? Así que imagínate Tomás cómo estaría, ¿no? Tomás de haber sentido. Y qué maravilloso es el Señor, ¿no? El Señor le dijo, vení, Tomás. Vení, toca. Mete la mano acá, Tomás. Toca mis heridas. Mete la mano acá en mi costado. Y cree. ¿Y sabes lo que dijo Tomás? Dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Sabes que el Señor sabe que a veces necesitamos ver? El Señor sabe. Porque a Tomás no le dijo, ahora, ¿viste? Era verdad lo que te decían, fuera de acá. ¿Le dijo así el Señor? No le dijo así. Dijo, bueno, ahora viste y creíste. Bueno, bienaventurados los que sin ver creyeron. Así que fíjate que el Señor nos estaba diciendo bienaventurados a nosotros. Qué bueno es verlo, ¿no? Porque nosotros no vimos directamente, pero hemos creído en el Señor. Podés declararle esta mañana al Señor, Señor, creo en ti. Qué bueno es esto, ¿no? Señor, creemos en vos. Creemos en lo que vos podés hacer por nosotros. Y el Señor le dijo, porque me viste, creíste. Y Tomás dijo, ay, Señor mío y Dios mío. El Señor Jesús irrumpe en la escena. E irrumpe en la escena aun cuando ellos estaban a puertas cerradas. Lo maravilloso es que el Señor quiere también irrumpir en tu corazón esta mañana. A veces estamos buscándolo con todo el corazón y a veces venimos y estamos, bueno, porque estamos, ¿no? A veces llegamos y llegamos milagrosamente, ¿no? Pero no estamos mucho, aunque estemos. Bueno, dice la palabra del Señor que Él irrumpió en el lugar. Aunque estaban las puertas cerradas, el Señor irrumpió en el lugar. De la misma manera que el Señor esta mañana quiere irrumpir en tu corazón. De la misma manera que el Señor esta mañana quiere irrumpir en tu vida para sanar completamente. Así que si necesitas que el Señor te sane, que el Señor sane alguna herida, alguna de ellas que está medio olvidada, bueno, esta es la mañana. Fíjate que el Señor ya estaba resucitado. Ya su cuerpo no era el mismo cuerpo. Estaba cambiado. Ahora el Señor podía atravesar las puertas. No golpeó la puerta el Señor. Poc, poc, poc. ¿Dice que golpeó la puerta el Señor la historia? No dice que golpeó la puerta. Dice que apareció en medio de ellos. El Señor ya no necesitaba, no estaba atado a las leyes de la física. El Señor atravesó todo. Su cuerpo ya había sido glorificado. Sin embargo, ¿notaste que el Señor aún conservaba las marcas de los clavos? Aún resucitado, el Señor aún conservaba las marcas de los clavos. Es que a veces quedan marquitas, como en mi taza. ¿Te acordás de mi taza? Sigue teniendo las marcas, pero las marcas son distintas. Nuestras heridas a veces son fuente de angustia y dolor. Esa es la diferencia entre herida y cicatriz, ¿no? La herida está abierta. La herida duele. Gracias. ¿Quién dijo duele ahí? Susi, grande, Susi. Ya me conoce chiquito, así que me ayuda. Te voy a dar mi machete, la próxima si me apuntas. Duelen las heridas, sangran todavía las heridas. Sangran. A veces parece que están curadas, ¿no? Porque tenemos la cascarita. Y de golpe pasa algo. ¿Te acordás cuando eras chiquito y jugabas con la cascarita? Por ahí las nenas menos que los varones. Pero los varones solemos hasta arrancarnos la cascarita a veces.
y parece que estás sanado ya, ¿no? Que estás curado, pero de golpe, tic-tac, tic-tac, se va la cascarita y empieza a sangrar y a doler de vuelta. No estábamos curados del todo. Teníamos la cascarita y a veces vivimos con cascaritas. Y pasa en casa, ¿no? Parece que está todo bien, hay una calma, y de golpe pasa una tontería y se arma la hecatombe. ¿Pasó alguna vez? Acá no. Bueno, en Libertador todos, nunca se arman hecatombes en las casas, nada. Pero a veces en casa se arman unas hecatombes. Y aparte tengo 3 nenas. Así que no se imaginan lo que a veces se arma una hecatombe. Y por ahí en el medio de la discusión sale algo. Dice, para, pero si eso ya hace como 1000 años. Y parecía que estaba curado, pero no está curado. A veces en la oficina con mi hermano discutimos y sale en el medio de la discusión algo de 3 discusiones atrás. No, pero si ya dimos 4 tortazos después de eso, ya había pasado, pero no pasó. Se había hecho una cascarita simplemente. No estaba sano. ¿Sabes? El Señor no quiere que vivas con cascaritas. El Señor quiere sanar tus heridas y resignificar esas cicatrices. Que sirvan para otra cosa, que no sirvan para recordarte quién te lastimó, que sirvan para algo distinto. Fíjate, a todos nos quedan marquitas. El apóstol Pablo escribía en 2 Corintios 12, 8 y 9, 3 veces rogué al Señor que me la quitara. Él tenía algo que él llamaba aguijón en la carne. Algunos dicen que era algo en la vista, otros hablan de un problema en alguno de sus órganos. A ciencia cierta no sabemos exactamente a cuál era el mal que se refería. Pues el tema de la vista puede ser, él usaba un amanuense, usaba a alguien al que le dictaba lo que tenía que escribir, por eso en algún momento él dice, fíjate con qué grandes letras te escribo, porque estaba escribiendo él. Yo cada vez estoy más parecido al apóstol Pablo, porque cada vez veo menos, a veces tengo el iPad acá y me imprimí en papel, porque a veces entre que veo menos y tengo los lentes rayados, tengo la costumbre de apoyarlos así, boca abajo, entonces a veces hasta los pierdo. Ayer perdí los lentes antes de que se vayan todos. Me parezco cada vez más a Pablo, ¿no? Cada vez me veo menos y cada vez estoy más encorvado, más chueco. Cuando me congregaba acá era distinto, era más alto en serio, ¿eh? Porque la enfermedad esta que tuve me hizo perder un montón de centímetros, encorvar. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo. A mis hijas no le saben que mis hijas me retan. Me dicen, papá, no digas más eso, olvídate. Pero uno no puede olvidarse, ¿viste? Si antes era petizo y de golpe me puse alto y lindo, me olvido de que era petizo. Pero me cuesta a veces, ¿no? Sobre todo me cuesta cuando tengo que llamarle la atención a algún hermano en la iglesia, el que antes de enfermarme lo miraba para abajo y ahora lo miro para arriba. Entonces, ahora digo, uy, ¿cómo le digo esto? A ver si me pega. Bueno, fíjate lo que dice Pablo. 3 veces rogué al Señor que me las quitara, ese aguijón, pero Él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, dice Pablo. Fíjate qué contradictorio puede parecer, ¿no? Debilidad y perfección. Parece como que no tienen mucho que ver. Sin embargo, la palabra del Señor dice acá que el apóstol decía, voy a presumir de mis debilidades. Cuando Pablo veía sus lastimaduras o sus cosas que pudieran hacerlo parecer menos, él decía, estas cosas me hacen sentir más fuerte, porque me hacen darme cuenta que es el poder de Dios el que opera en mí. Así que a veces van quedando marquitas en nosotros, ¿no? Tenemos marcas, pero el Señor quiere resignificar esas marcas. Cuando la palabra del Señor habla de algo perfecto, no habla de algo sin marcas, no habla de algo sin errores. ¿Sabes? A veces el enemigo usa viejas cosas que nos pasaron para hacernos sentir que ya no podemos más, que ya no tenemos más autoridad para hacer esto o aquello, que el Señor ya no puede usarnos, porque ¿cómo te va a usar a vos? Sí. Pero acá el apóstol está diciendo,
el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Cuando la palabra de Dios habla de perfecto, habla de completo. Cuando la palabra del Señor habla de completo, acá está hablando de algo que cumple su propósito. En la Biblia, perfecto no es sin cicatrices. En la Biblia, perfecto es alguien que cumple el propósito para el cual el Señor lo llamó. Y sabes, el Señor te llamó para algo. Y por ahí en el medio algo te lastimó. Por ahí en el camino algo te marcó. Por ahí, en lugar de enseguida ir al Señor para que esas roturas puedan ser unidas y salir a la cancha de nuevo, por ahí hiciste como hizo Leo, el novio triste con la taza rota, ¿no? Te guardaste en un cajón, porque te dolía solo pensar. Pero el Señor quiere transformar tus heridas en cicatrices. Las heridas sangran, son un trauma, vienen de un golpe, de una lastimadura, pero las cicatrices ya no sangran más. Y hoy las cicatrices que el Señor pueda permitir que tal vez quede una marquita de algo que pasó en tu cuerpo, el Señor ya las va a transformar o las puede transformar, no en el recuerdo de que fuiste roto, sino en el recuerdo de que el Señor te sanó. Así que si caminaste mucho tiempo, aún en fe, aún en las cosas del Señor, pero con algo que estaba hecho cascarita nada más, que cuando algo pasaba, que al mínimo roce eso empezaba a sangrar y a doler de vuelta, o con algo que de solo mirarlo te acordabas de aquello. A veces pasa. O aún en la iglesia hay algún roce, alguna enemistad, alguna cosa, y venimos bien y de golpe en el medio de la canción y venimos en aquella cruz, ¿no? Y miramos al costado y está Jorge. No, Jorge decimos, mi pastor. Yo siempre le digo tantas cosas, trato de decirle cosas lindas a Jorge. Me dicen, qué mimoso que sos. Pero, bueno, y es así. Pero miramos al costado y está algo, pero me hace acordar y otra vez empezamos a sangrar. No, el Señor quiere que esas cicatrices sean el recuerdo de que el Señor nos sanó. Él quiere resignificar hoy tus cicatrices. En Job 11:16 dice, ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Qué bueno, ¿no? Qué maravilloso es el Señor. A veces el Señor puede hacer que nos olvidemos ya me olvidé. Pero a veces podemos recordar aquellas cosas que en un momento nos pesaron, nos dolieron, pero como algo que pasó. Como algo que hoy nos hace recordar simplemente el Señor me sanó una vez. Fíjate, el pasaje de Juan decía que los discípulos le dijeron, vimos al Señor. Tomás no creyó, pero de golpe aparece el Señor y le dice, mirá mis heridas, Tomás. Mirá mis heridas. Y Tomás dijo, Señor mío, Dios mío. Las heridas del Señor bendijeron a Tomás. ¿Sabes? Hoy esas mismas heridas que a vos te duelen, que te lastiman, que te hacen acordar de momentos dolorosos, el Señor puede transformarlas en cosas que bendigan a otros. A veces viene gente a la oficina y me dice, pobrecito. Tengo un cliente, un Tano, Nuncio se llama. Bueno, yo también soy Tano, ¿no? Pero, y cada vez me dice, pobrecito, leíte, ¿no? Y él me da una bronca, me diga, pobrecito, porque dice, sin embargo, eso que me pasó a mí sirve para bendecirte a vos. Para que cuando vos me ves a mí, digas, wow, en Navidad estaba encerrado, aislado, en una habitación presurizada de hospital, recién trasplantado. Y hoy está acá predicando re larguero en Libertador. ¿Ah? Ni vi cuando empecé, pero ya terminamos. El Señor resignifica tus heridas. Y mirá si esa herida que hoy te lastima, mañana puedas decir como Pablo, una vez le pedí al Señor que me la saque, pero hoy la miro y me hace sentir poderoso, porque el Señor
se fortalece, se perfecciona el poder de Dios en mi debilidad. La lástima, la herida cerrada del Señor sirvió para que Tomás dijera, Señor mío, Dios mío. Tomás terminó su vida llevando el Evangelio a la India. Qué bárbaro, ¿no? El que dudaba dio su vida por el Señor después. ¿Por qué? Porque pudo tocar la herida del Señor. Decime, ¿hay algo que te duele todavía? ¿Aún en el Señor? ¿Hay alguna lastimadura, una discusión, un roce, una traición, un desengaño, un fracaso comercial, económico, de lo que sea, que todavía te duele, que te hace esconder en el mismo cajón que escondí la taza? Bueno, yo te invito a que mires al costado en ese cajoncito, no vas a ver mi taza. Mi taza hoy me da el café todas las mañanas en la oficina. Y ese café es más rico que antes, porque fue restaurada la taza. La veo y es amor. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Dice Romanos 8. En todas estas cosas feas, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que tenés que agarrar esa lastimadura y llevarla a la cruz de Cristo. Porque si no la llevas a la cruz de Cristo, Isaías dice que fuimos sanados por sus heridas. Dice, fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Pero ¿sabes qué? La palabra del Señor nos dice que somos vencedores de todas esas cosas malas que nos hacían por medio de Él. Quiere decir que la palabra te invita a que puedas llevar tus heridas a la cruz de Cristo. En vez de guardarlas, en lugar de esconderlas, en lugar de darle la razón al enemigo que quiere usarlas para cajonearte, hoy el Señor quiere decir, yo puedo resignificar esa herida. Que cuando la veas, no te acuerdes el momento doloroso. Cuando la veas, te acuerdes que yo te sané. Que tu herida sirva para que otro te vea, toque y diga, el Señor puede sanarme a mí también. Así que yo quiero orar esta mañana por vos y por mí, porque yo tengo las mías todavía también. Quiero orar por vos. Y quiero invitarte a que, si en este proceso en el que el Señor te muestra y te ha mostrado muchos domingos que Él quiere restaurarte, y restaura la familia, restaura la iglesia, restaura el matrimonio. ¿Cuántas cosas viste que restaura el Señor, no? Bueno, el Señor quiere sanar tu herida y resignificarla, cambiarla. Que ya el diablo no te tenga más escondido diciéndote no servís. Que puedas mostrar tu herida y decir, el Señor y su poder se perfecciona a través de esto. Porque esto que antes me guardaba, ahora sirve para bendecirme y para bendecir a otro. Así que vamos a presentar esas heridas ante la cruz del Señor. ¿Querés orar? Y si hay algo que tenés guardado ahí, si hay algo que te guarda, algo que te detiene, algo que se hizo cascarita, pero que cada vez que te raspás empieza a salir toda la pus que te lastimaba, bueno, hoy llévala a la cruz del Señor. Llévala a la cruz del Señor. Porque a través de las heridas del Señor hay sanidad para tu vida. Pero tenés que presentarlo. Tenés que hacer ese esfuerzo, sacarlo, no esconderlo, decirle, Señor, acá estoy. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, yo te doy gracias esta mañana, te damos juntos gracias esta mañana, porque en tus manos hay marcas de clavos. Y esas marcas de clavos están para que este muchacho de 54 años, que a veces le cuesta, pueda verlas y pueda acordarse de que moriste por mí en la cruz. Y si otros como yo esta mañana necesitan ver esas cicatrices, te invito a que nada, te pido que nada los detenga, Señor. Que nada se ponga en el medio. Que hoy juntos podamos ver la cruz donde murió el Señor Jesús. Podamos ver también sus heridas, sus cicatrices. Podamos dar gracias porque fueron por nosotros y fueron para algo más que llevarnos al cielo, que ya es mucho, Señor. Fueron para hacernos vivir
sin heridas sangrantes. Fueron para que todo aquello que una vez nos lastimaba, hoy bendiga a otros también. Así que quiero pedirte que cada hermano hoy pueda mostrar ante tu cruz esas heridas, confesarlas delante tuyo y puedan ser sanadas, Padre. Tú sanas el cuerpo, sanas las enfermedades, pero a veces las heridas del alma duelen más. Siempre duelen más. Hoy te pido que sanes el corazón, la herida abierta de aquel que lo necesite, Padre. Y si hay alguien triste, que puedes irse lleno de tu gozo. Si hay alguien lastimado por una traición, que hoy pueda perdonar, olvidar, seguir adelante y aún restaurar a otros. Señor, toma cada herida hoy y sánala. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.